Esto es Intersecciones. Desde New York les habla Raúl Galope. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Aquí estamos con otra edición de Intersecciones. Y fíjense la ironía. Ayer, en mi columna Algo que decir, publiqué un artículo sobre la trampa de la nostalgia y cómo no caer en estas ideas negativas sobre el pasado, o sea, positivas en realidad, pero que producen efectos negativos sobre el pasado, sobre añorar lo que ya no está, sobre considerar lo que siempre fue mejor. E irónicamente, hoy en estas intersecciones voy a hacer un viaje un tanto nostalgioso, pero espero que de manera positiva, en este episodio que llamo Surcos de mi memoria, los discos de vinilo que marcaron mi infancia y mi juventud. Y ahí vamos. Hay sonidos que definen una vida. El mío no fue el de las notificaciones de un celular, ni el ping de mensaje entrante, fue otro. El leve chasquido de una púa apoyándose en un disco de vinilo. Hoy quiero llevarlos a una época en la que las etiquetas de los discos eran casi como mi primera biblioteca. Los surcos parecían laberintos con vida propia y el ritual de escuchar música era casi sagrado. Por eso es que, como les dije antes, este episodio se llama Surcos de mi memoria, los discos de vinilo que marcaron mi infancia y juventud. Y quizás también marque un antes y un después en la manera en que pensamos la música que entra en nuestras casas. Vayámonos unos cuantos años, muchos años hacia atrás. Cuando yo era un niño pequeño y todavía no sabía leer, pero ya podía reconocer los discos. Se puede decir que leía las etiquetas de los discos. Las reconocía por sus colores, sus logos, el perro escuchando el gramófono de la RCA Victor, el triángulo de Decca, el naranja intenso de CBS con ese cuadrado en el centro y luego el logo de CBS con ese ojo que estaba perfectamente marcado en el centro del disco por donde se apoyaba el disco en la bandeja. Cada sello tenía una personalidad tan fuerte que me enseñó algo antes de que supiera leer. Que la música, igual que las personas, viene con su propia firma. Hay algo mágico en sacar el disco de la funda, del sobre, ver esa etiqueta redonda en el centro. Para mí era como ver el rostro de alguien. Y hasta reconocía géneros. Por ejemplo, la RCA Victor era etiqueta negra. Pero cuando había una etiqueta roja, era generalmente música clásica. CBS era ese naranja intenso. Pero el CBS entré era verde. Y en ese verde venían las canciones de María Elena Walsh. O sea que había una manera de reconocerlas y de identificar estilos. Así empecé de niño a darme cuenta de que no todas las etiquetas son iguales. Otra cosa que me fascinaba ver de chico era el surco. Esa espiral que empezaba grande y se iba cerrando hacia el centro. Pensaba que ahí adentro había un camino, un mapa o una lombriz musical que se movía cuando la púa la tocaba y que dejaba que la púa avanzara por esa ruta. Por supuesto que luego
y sobre todo en los discos de 78, los viejos discos de pasta que iban a una velocidad mayor, yo notaba que ese surco, de una manera casi como agitada, se estrellaba contra la etiqueta y parecía que eran muchos surcos. Era como que al final del disco ese camino se descomponía en anillos y esos anillos chocaban contra la etiqueta, iban y venían como las olas en la arena. Esa era la imagen que me daban los discos y el surco de los discos. Por supuesto, esa es una historia que yo me inventé. Hoy de adulto sé que es una vibración, un proceso físico, una señal eléctrica, pero la verdad quiero seguir creyendo que ese surco tiene vida propia, que de algún modo los discos respiran. Y por supuesto, los discos necesitan de un tocadiscos. En mi época se llamaban tocadisco o combinado. Ese mueble enorme que generalmente estaba en la sala, en el living de la casa, y desde donde se irradiaba la música, ya sea de los discos o, por ser combinado, de la radio. Luego vino un combinado especial que me regalaron cuando cumplí 6 años y que era una especie de combinado en miniatura y que no funcionaba a electricidad, sino que estaba potenciado por pilas, por baterías. Por supuesto llevaba como 10 pilas y de las grandes. Así que imagínense, había que cambiarlas muy seguido porque las pilas iban gastando y la velocidad del disco iba disminuyendo. Pero mi madre se quedaba tranquila de que yo no estaba jugando con el peligro de la corriente eléctrica. Así que ese fue mi primer combinado personal. Luego sí llegaron estas bandejas estéreo con la tapa de acrílico y hubo un par de ellas a lo largo de las distintas casas, los distintos lugares por donde fui transitando, pero siempre con los discos acompañándome. Ya en la juventud los discos empezaron a tener una competencia que yo considero desleal. El cassette, la cinta. ¿Por qué? Porque claro, era más pequeño, era fácil de transportar, uno podía llevarlo a cualquier lado y más importante todavía, uno podía ser un poco el artífice de la música que iba a escuchar. ¿Por qué? Porque uno podía grabar directamente de la radio, podía grabar de otro tocadisco, podía uno manipular una colección musical teniendo un cassette, podía hacer una copia, podía regalarlo, etc. O sea que ya ahí la manera de acceder a la música ya no era mágica. ¿Por qué? Porque era muy fácil de manipular, porque uno descubría cuál era el secreto. Era una cinta magnética, uno tenía un grabador, podía escucharlos. Los comerciales, por supuesto, ya venían grabados, pero también uno podía grabar su propia música. También llegaron las cintas de 8 pistas, o llamados magazines, que tuvieron poca vida porque realmente no eran muy prácticos y además cometían una atrocidad, una herejía que destruían el orden natural de la selección musical de acuerdo a cómo estaba ideado en un disco o hasta en un cassette. O sea, lado A y lado B. El cassette respetó eso, tenía un lado A y un lado B, pero los magazines no, porque como eran 8 bandas de sonido estereofónico, o sea, la cinta era más corta y por lo tanto había que agrupar los temas musicales del disco en distintas bandas manteniendo una cierta coherencia del tiempo que duraba cada una. Por lo tanto, las colecciones musicales cuando se traducían a un magazine,
el orden de las canciones no era como en el disco original. Y eso yo lo consideraba inaceptable. Luego vinieron los CDs o los discos compactos y por supuesto ahí ya no había lado 1 y lado 2. Ahí todo estaba en un solo plano y eso también le quitaba la magia de dar vuelta el disco y poner el segundo lado. No voy a mentir que usé todo eso, CDs, cassettes, magazines de alguna manera y también ahora el streaming, donde ya, bueno, el streaming rompe totalmente con la ley de la materialidad. Ya ahora es totalmente digital y flota en el aire, viene por una aplicación que vaya a saber uno qué diseño tiene interiormente y bueno, llega. Es más, si tenemos estas máquinas de inteligencia automática como Alexa o Siri, es muy probable que uno pueda decirle toca tal tema y la música surge de algún parlante que ni siquiera sabemos dónde está. No podemos ir en contra del futuro, del progreso, hasta del presente. Uno se maravilló con el primer CD, se maravilló con las playlists de estos grupos de streaming, pero aún hay algo que el vinilo tiene y todo lo demás no. Yo lo llamo calidez, lo llamo alma, lo llamo mística. Un CD o un disco compacto es perfecto, demasiado perfecto. El streaming es práctico, demasiado práctico. El vinilo, en cambio, es imperfecto. Y ahí está su belleza. Ese pequeño crujido antes de que empiece la canción. Esa leve fluctuación, como las personas. Uno no confía del todo en alguien que parece perfecto. Porque hasta Mary Poppins era prácticamente perfecta en todo sentido. Prácticamente, pero no totalmente. ¿Quién hubiera dicho que el vinilo iba a regresar? Aunque yo creo que nunca se fue, pero no solo como moda retro, sino con fuerza real. Ahora hay tiendas, negocios nuevos, ediciones especiales, discos de colores. Algunos dicen que es nostalgia. Yo digo que es justicia, porque en un mundo que se mueve cada vez más rápido, hay algo casi revolucionario en tomarse el tiempo de poner un disco, en girar el lado A, en dar vuelta para el lado B, en escuchar un álbum entero, en orden. Sí, el vinilo está de vuelta y esta vez no creo que se vaya, si es que alguna vez se fue. Quiero compartir algunos rituales que vienen con el vinilo, por lo menos en mi caso. Escuchar un vinilo no es solo poner música. Es ese ritual, es sacarlo de la funda con cuidado, soplarle el polvo, limpiarlo con una franela o con un cepillo suave, colocarlo en el plato, ajustar la velocidad, bajar la púa y esperar. Hay gestos en ese ritual que nos envuelven, nos contienen. Limpiar un vinilo es como meditar. Y organizar la colección, ni hablar. Ordenar por género, por sello, por año, música de películas por un lado, vocalistas femeninos o masculinos por otro, tango, folclore, música clásica, jazz. Cada uno tiene su sistema y todos creemos que el nuestro es el mejor. Es un ritual que pide tiempo y respeto. Por eso creo que escuchar vinilos enseña paciencia. Algo que el mundo moderno parece haber olvidado. Y más recientemente, en este redescubrimiento de los vinilos, hubo un momento
en que entendí que el vinilo no solo era música, era ambiente. Me encanta poner música en mi estéreo, usar mis vinilos mientras ceno. Una copa de vino, una comida y el disco de vinilo girando lentamente. Es como que la música suena diferente, no solo por la calidad del sonido, sino porque la escena entera parece más auténtica. Como si el vinilo trajera consigo algo de la época en que fue grabado. Sí, tenemos Spotify Premium con playlists, Dinner with Jazz, ¿no? Para cenar con jazz, pero eso nunca va a reemplazar la sensación de un disco girando mientras la púa dibuja la noche. Y escuchamos todo el lado A, luego lo damos vuelta y seguimos con el lado B. Y después el próximo disco. Generalmente 2 o 3 long plays alcanzan para una cena. Y después, si hay sobremesa, podemos agregar un par de discos más. Con el tiempo descubrí que algunos vinilos se convirtieron en mis amigos. Amigos de verdad. Un amigo que siempre está ahí cuando uno necesita consuelo, cuando uno necesita evocar un momento del pasado, cuando uno necesita recordar un poema. Ahí está Marilena Walsh, ahí está Joan Manuel Serrat, ahí está Ella Fitzgerald, ahí están todos. Los Beatles. Los vinilos no te piden nada, solo que los cuides un poco, que no los rayes, que les dediques tiempo y a cambio te devuelven compañía. Hoy la música viaja por el aire, está en todos lados y es maravillosa. Pero de vez en cuando hay que dejar que la música vuelva a tener peso, que sea algo que uno puede tomar con las manos, algo que gira, que cruje, porque a veces, para recordar quiénes fuimos, alcanza con poner un vinilo, dejar caer la púa y escuchar cómo ese amigo de siempre vuelve a hablarnos. Y con esta reflexión los dejo hasta la semana que viene. Y si tienen un tocadiscos y algún disco por ahí, visítenlo, límpienlo, acondiciónenlo y vuélvanlo a escuchar. Ese amigo está ansioso de volver a compartir su voz con todos nosotros. Aquí concluyen nuestras intersecciones de hoy. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima intersección.